Muy buenos días. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocios de Universidad de las Américas y el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Oriente, le damos la más cordial de las bienvenidas al seminario Novedades de la Operación Renta AT 2022. En esta ocasión se les recuerda que todas sus preguntas deben realizarlas en la opción Preguntas y Respuestas que tiene la plataforma. A continuación, invitamos a la directora de la Escuela de Auditoría de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Viviana Puentes, quien nos entregará un saludo inicial. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Es un agrado para nosotros comenzar este año de actividades académicas con el seminario junto al Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Regional Metropolitana Oriente, en esta ocasión junto a dos fiscalizadoras representantes del Servicio de Impuestos Internos. Bien, como sabemos, este es nuestro segundo año con la ley 21.210 en vigencia, o sea, nuestro segundo año tributario. O sea, en relación a todas las grandes novedades, los grandes cambios los tuvimos en el periodo anterior, pero siempre para tener un correcto cumplimiento es muy necesario conocer todos los detalles, todas las novedades en relación a esta operación Renta AT 2022. Entonces, para comenzar, les hago presentación de nuestras dos invitadas. Catalina Reyes. Ella es contador público y auditor de la Universidad de Talca y magíster en Dirección y Planificación Tributaria de la Universidad de Talca. Además, actualmente ella es fiscalizadora del Departamento de Información y Asistencia al Contribuyente. También con nosotros está Catherine Muñoz. Ella es contador público y auditor de la Universidad de Santiago, diplomada en Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS, y además también es fiscalizadora del Departamento de Información y Asistencia al Contribuyente. Bien, les damos la más cordial bienvenida a Catalina y a Catherine en este seminario y contamos entonces con toda la información que nos van a entregar, que por supuesto va a ser muy valiosa. Muy bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por la presentación y bueno, como ya mencionó acá Viviana, mi nombre es Catalina Reyes y junto con Catherine, mi compañera, hablaremos sobre las novedades de la operación renta correspondiente al año tributario 2020, ¿ya? Voy a apagar un poco la cámara ahora mientras la presentación para efectos de que no ocurra algún problema con la conexión, ¿ya? Así que comenzamos al tiro. Ya. Como les dije anteriormente, esta charla viene a hablar sobre las novedades de la operación Renta T 2022, ¿ya? Catherine, si me escucha, ahí cambió. Ya, primero que todo vamos a hablar sobre los objetivos que tenemos para esta presentación. ¿Ya? El primer objetivo correspondiente al aprendizaje es conocer las novedades y modificaciones de la operación renta correspondientes al año tributario 2022, ¿ya? El segundo objetivo que tenemos acá está relacionado con el desempeño. Más que nada orientado a asistir a los contribuyentes en el proceso de operación renta AT 2022, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente. Ya.
primero que todo, vamos a hablar o a introducir el tema primero con un resumen a grandes rasgos respecto de los regímenes tributarios. Si bien esto comenzó el 2020, año tributario 2021, con la ley 21.210 correspondiente a la modernización tributaria, es prácticamente nuevo al fin y al cabo. Entonces, nos parece súper bueno hacer un repaso a grandes rasgos sobre los principales temas. Bien. Respecto del régimen de imputación parcial de impuestos correspondiente al artículo 14, letra A de la LIR, señalar que para efectos de la empresa, las principales características están relacionadas con que este régimen determina su renta efectiva en base a contabilidad completa. La renta líquida imponible se determina según los artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta. Se grava con una tasa del 27%, según el inciso primero del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Tiene opción de rebaja por incentivo al ahorro, según lo que señala la letra E del artículo 14 de la LIR. Y también tiene la opción de anticipar el crédito por impuesto de primera categoría a socios de impuestos finales, según lo que señala el número 6 de la letra A del artículo 14 de esta misma norma. Respecto de los registros de renta empresariales, señalar que es obligación para el contribuyente llevar estos registros, tanto el RAI como el DEDAN, el REX y el SAC. ¿Ya? Pero a la vez también existe una liberación para ellos, que está orientada principalmente a que no deben mantener rentas exentas o cantidades que deban ser controladas en REX, y no deben presentar retiro en exceso. Siempre que cumplen esos requisitos, el contribuyente puede liberarse de llevar estos registros, RAI, DEDAN y REX, no así SAC, que sí deben llevar. En lo referente a sus propietarios de impuestos finales, ya sea impuesto global complementario o impuesto adicional, señalar que la tributación es en base a retiro, remesa o distribuciones. La imputación que se realiza acá es parcial del crédito por impuesto de primera categoría, generado en el régimen 14A en contra de los impuestos finales. Y que las empresas registran este crédito de impuesto de primera categoría en el respectivo SAC. Por eso es importante que siempre este registro sea llevado por los contribuyentes. Respecto de las instrucciones importantes que es necesario tener presente para este régimen, es la circular 73 del año 2020, que habla específicamente del régimen parcialmente integrado, y la circular 53 del año 2020, que habla sobre los gastos necesarios para producir la renta. ¿Por qué es necesaria esta? Porque es uno de los grandes temas que se instauró con la modernización. Entonces, para tener una noción sobre los gastos, es súper importante tener presente esta circular. Dos puntos a tener en consideración es que es de acceso libre, no es requisito, no hay requisitos para la entrada a este régimen. Y respecto a las declaraciones juradas, tener presente que las obligatorias en este caso son la 1847, la de balance, que en este caso es obligatoria respecto del régimen, respecto del 14A, ya que en años tributarios anteriores no obedecía esto, obedecía al tipo de régimen, al tipo de sociedad, si era una sociedad clasificada como grande o mediana empresa. ¿Ya? Ahora está específicamente relacionado con el régimen tributario. La 1926, que es para la determinación de la base imponible en la Ley de Impuesto a la Renta, y la 1948 para los retiros, remesas o distribuciones. Respecto del régimen PROPYME en base a retiros, este régimen se encuentra contenido en el artículo 14, letra D,
este régimen es el PROPYME general, señalado en el número 3 de la LIR, ¿ya? Respecto de las características de la empresa, señalar que la contabilidad en este caso se determina en base a su renta efectiva, con contabilidad completa, pero tienen la opción de optar a contabilidad simplificada. Esta opción la debe manifestar el contribuyente, ya porque por defecto la contabilidad que deben llevar es completa. Respecto a la base imponible, es una base imponible especial para impuestos de primera categoría. Recordar que acá son ingresos y menos los ingresos menos los egresos efectivamente pagados. Se grava con una tasa del 25% según el inciso 1 del artículo 20 de la LIP, pero esta está rebajada a un 10% por los años tributarios 2021, 22 y 23, de acuerdo a la circular 11 del 2021. Tiene la opción de rebaja por incentivo al ahorro, según la letra E del artículo 14 de la LIR. También tiene la opción de anticipar el crédito de impuestos de primera categoría a sus dueños, el acceso a financiamiento por el informe de situación financiera, tiene la obligación de llevar los registros de renta empresarial igual que el régimen anterior, con la opción de liberarse de llevarlos, pero cumpliendo con estos requisitos que señalamos anteriormente, que no deben tener saldo en REX. También está la propuesta de declaración anual que otorga el Servicio de Impuestos Internos. Y también respecto de en este caso ya para los propietarios, señalar que la tributación, en este caso para los contribuyentes de este régimen, es en base a los retiros, remesa y distribución. Retiro, remesa y distribución, ¿ya? Igual que el régimen anterior. Aplican una imputación total del crédito por impuesto de primera categoría contra los impuestos finales. Y también registran el crédito de impuesto de primera categoría en el SAC. Instrucciones importantes a tener en conocimiento para que puedan tener un mayor aprendizaje y extensión de lo que lleva este régimen tributario. Se encuentra contenido en la circular número 62 del año 2020, que esta prácticamente habla de los dos regímenes PROPYME, y la circular 53 del año 2020, que es la misma que nombramos anteriormente, ya que, vuelvo a reiterar, es muy importante tener en conocimiento los cambios que se realizaron respecto a los gastos necesarios para producir la renta, y particularmente en los regímenes PROPYME, el oficio 2051 del 2021, que acá hace referencia a los gastos efectivamente pagados, ya que este régimen, como lo había señalado anteriormente, deduce los gastos efectivamente pagados, y este oficio hace referencia a esto en particular. Señalar que el acceso en este caso es restringido. Estos requisitos se encuentran en la letra A, B y C del número 1 de la letra D del artículo 14 de la LIR, y básicamente están orientados a restricciones respecto al capital efectivo, con un límite al momento del inicio para que se puedan acoger los contribuyentes, también un límite respecto de los ingresos promedio que pueden tener estos contribuyentes PROPYME, y de ciertos tipos de otras rentas, ya que tienen un tope respecto de otras rentas que puedan obtener, y también de las normas de relación que siempre es importante tener en consideración. Respecto a la DJ, la única que deben presentar en este caso por régimen tributario es la 1948, relacionada con los retiros, remesa y distribución. Respecto ahora del otro régimen PROPYME, el transparente, se encuentra definido en el artículo 14 letra D, pero en el número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Sus principales características respecto de la empresa en este caso es que lleva contabilidad simplificada, ¿ya? Se encuentra liberada de llevar la contabilidad de forma completa, como
como no lo es en los otros que nombramos anteriormente. En este caso, la contabilidad simplificada hace referencia a que estos contribuyentes tienen que llevar un libro de caja y para efectos de los que son no afectos a IVA deben llevar el libro de ingresos y egresos, y los que son afectos tienen actividades afectas a IVA deben llevar un libro de compra y ventas para informar su movimiento, ¿ya? Tiene una base imponible especial, al igual que el otro régimen, queda liberada del impuesto de primera categoría. Existe una propuesta de declaración también de renta y de registro de compra y ventas. También está el tema de que se encuentra liberada de llevar los registros de renta empresariales, de que no llevan corrección monetaria ni inventario y etcétera. Respecto de los propietarios, en este caso, señalar que deben ser contribuyentes de impuestos finales, ¿ya? Tributan por toda la base imponible del ejercicio, según como hayan acordado repartir sus utilidades, en el estatuto o pacto social, o a falta de este en proporción a su participación en el capital enterado o pagado, y en su defecto el capital aportado o suscrito, ¿ya? Respecto de los créditos contra los impuestos finales, señalar que no aplica ninguno de los créditos que tienen los otros regímenes, solo para efectos de poder descontar o rebajar, en este caso, los créditos, tenemos que tener en consideración que se pueden ocupar el 33 bis y el impuesto de primera categoría pagado en participaciones e ingreso diferido. ¿Ya? Las instrucciones, las mismas que el 14 de número 3, circular 62/2020 y circular 53 del 2020. El acceso restringido y tiene las mismas restricciones que señala el 14 de número 3, con estos límites que le había comentado a grandes rasgos anteriormente, y este régimen presenta la DJ 1947. Ya. Otro régimen a considerar es el de contribuyentes o entidades sin vínculo directo o indirecto con propietarios afectos a impuesto global complementario o impuesto adicional, según el artículo 14, letra G de la LIR. ¿Ya? Para la empresa, las principales características, señalar que estas se encuentran afectas a impuestos de primera categoría, salvo exención en particular, llevan contabilidad completa, la renta líquida imponible según los artículos 29 al 33 de la LIR, y la tasa de impuesto de primera categoría es de un 25%. No tienen no llevan registros de rentas empresariales, y respecto de los propietarios, como bien su nombre lo dice, este régimen no está vinculado directamente a los propietarios, por lo que no existen propietarios afectos a impuestos finales. Señalar que las empresas que pueden optar a este régimen corresponden principalmente a fundaciones, corporaciones o entidades donde el Estado es prácticamente su dueño, ¿ya? El acceso, como les comenté, es restringido por este mismo tipo de situación, que son empresas, que son sociedades de tipo jurídico especial, y la DJ a presentar es la 1947. Solo por organizaciones sin fines de lucro y organizaciones o entidades religiosas. Ya. Otro tema a considerar importante, recordar que los plazos para ejercer la opción de régimen tributario al cual quieren acogerse los contribuyentes se definen de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, los contribuyentes con inicio de actividades con anterioridad al 1 de enero del 2020 deberán acogerse desde 1 de enero hasta el 30 de abril de cada año. Salvo, en este caso esto pasó ya en el AT anterior, para el año comercial 2020, donde tenían la opción de ejercerla hasta el 30 de septiembre de 2020, ya, pero esto pasó en el año tributario anterior. Respecto de los contribuyentes que inician actividad a partir del 1 de enero del 2020,
ellos tienen la opción dentro de los 2 meses siguientes a aquel en que comiencen sus actividades. Tienen ese plazo, ¿ya? Los contribuyentes que soliciten modificar un régimen tributario o tipo de contabilidad, esto va a poder ser solo para la T 2023 en este caso, porque este plazo es desde el 1 de enero al 30 de abril, pero para el año tributario siguiente. Entonces, si ahora queremos hacer un cambio, por ejemplo, de régimen tributario, los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril para informar, pero esto va a ser efectivo para el próximo año, ¿ya? Estas instrucciones se encuentran contenidas en la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos número 82 del 2020, el Decreto Supremo número 420 de marzo del 2020 y el Decreto Supremo número 1156 de julio 2020. Estos dos últimos que prorrogaban los plazos para acogerse a un régimen tributario. Ya, ahora mi colega Catherine se va a encargar de entregar las principales modificaciones respecto de las declaraciones juradas de la T 2022. Hola, buenos días. Tal como les señaló mi colega Catalina, a continuación vamos a presentar las declaraciones juradas respecto al AT 2022 y vamos a ver todas las novedades que trae este proceso de operación renta. Bueno, la primera novedad que se pudo ver en el AT 2021 fue de que se eliminó el suplemento tributario de las declaraciones juradas, ¿ya? Y pasa a ser también una novedad para esta T 2022, ¿ya? No hay suplemento tributario para que no lo estén buscando en ninguna parte de la página, ¿ya? Sin embargo, les vamos a explicar la ruta donde van a encontrar toda la información relacionada con las declaraciones juradas de este periodo y las declaraciones juradas que también fueron modificadas para que puedan conocer sus instrucciones, los formularios y todo lo referente a estas declaraciones. Entonces, acá mucha atención. Para los que aún no conocen este sitio de las declaraciones juradas, ustedes ingresan a la página principal del Servicio de Impuestos Internos y se van a la sección de servicios online y declaraciones juradas. Luego que pinchan ese menú, se van a la sección declaraciones juradas de renta, ¿ya? Y acá se les va a desplegar este menú donde contempla todo lo referente a las declaraciones juradas de renta, mis declaraciones juradas, las declaraciones juradas simples, entre otras declaraciones que hay y las nóminas. Pero nosotros nos vamos a ir a la sección más información, ¿ya? Entonces ustedes pinchan más información y se les va a desplegar este menú donde van a poder encontrar el mundo de las declaraciones juradas, donde están los formularios, plazos de instrucciones, los medios de presentación, los software para, en este caso, los proveedores externos que facilitan los software para los contribuyentes, también los anexos de las declaraciones juradas, donde ustedes pueden descargarlos en Excel, y un punto importante también, la sección, el menú de las multas de las declaraciones juradas, ya sea porque las presentaron fuera de plazo o bien porque van a hacer alguna rectificación. Ya, toda esa información la pueden encontrar acá. Y nosotros, al menú que les vamos a presentar, es el de formularios, plazos e instrucciones de declaraciones juradas. Entonces ustedes lo pinchan y se les va a desplegar este menú para el AT 2022. ¿Ya? Al igual que en el AT 2021, se muestra acá el orden de las declaraciones juradas, ya sea por su correlativo en numeración de declaración, ya que está en este ítem, ¿ya? Luego vienen las instrucciones de cada declaración jurada, acá un breve resumen, el nombre de la declaración, su vencimiento, de cuándo se presenta ante el Servicio de Impuestos Internos, si es que tiene algún certificado asociado y su fecha de vencimiento, la resolución, ya sea que la crea, la modifica o la elimina, ¿ya? Y el estado de la declaración jurada. Acá también vamos a conocer si hay alguna declaración jurada modificada, si hay alguna nueva, o alguna, si ya está eliminada, no va a aparecer en esta sección.
Pero la gran novedad que para esta operación renta no hay declaración jurada nueva, ¿ya? Hay solamente declaraciones modificadas, que las vamos a ver a continuación. Y otro aspecto muy importante que ustedes van a poder encontrar también y que para que conozcan y estudien en los próximos días es la resolución 128 del 2021. Ahí es donde se fijan todos los plazos de estas declaraciones juradas. Así que los dejo invitados a que la anoten para que después la revisen y puedan chequearlo con la información que les proporcionamos en la presentación. Ya, entonces, acá queremos mostrarles un ejemplo de cómo pueden visualizar ustedes las declaraciones juradas, ya sea en formato Excel, conseguir sus instrucciones, porque claro, los que son, podríamos decirlo, de la vieja escuela, están acostumbrados a ver este suplemento, pero si bien el suplemento no contempla todas las instrucciones de las declaraciones juradas, siempre es importante irse directo a esta página. Y como ahora no está el suplemento, ustedes las pueden encontrar acá. Si se posicionan, por ejemplo, en la DJ 1947. Acá si la pinchan, se les va a desplegar la DJ en PDF. Y si ustedes quieren visualizarla en Excel, ustedes pinchan la resolución 97, que es la resolución que creó esta DJ, y se van en la parte final, después de los temas que dice se resuelve. Y se van al anexo número 1 y ahí pueden descargar la declaración jurada en formato Excel. Si pinchan el anexo número 2, pueden visualizar las instrucciones. Y acá también, si quieren el acceso directo, pinchan directo el nombre de la declaración jurada y pueden encontrar la información y también su periodo de vencimiento. Otro aspecto a destacar, que en este menú, como les dije, van a poder... Catherine, ¿te puedo interrumpir un segundo? Varios asistentes me dicen que está muy bajito, se escucha muy bajito. A lo mejor te puedes... Sí, si te puedes a lo mejor acercar un poco más al... ¿Se escuchará mejor? ¿Sí? Sí, por lo menos yo te escucho mejor. Ah, ya, súper. Ya, muchas gracias, Catherine. Gracias. Y bueno, entonces, retomando, recordar que acá, en este botón de las DJs modificadas, ustedes si se posicionan, van a poder encontrar las instrucciones de qué modificó esta DJ para este periodo tributario. ¿Ya? Entonces, ya que conocen la ruta, después de la charla tienen harto para entretenerse y navegar en nuestro sitio web del servicio. Y bueno, ahora vamos a la parte interesante de las novedades de esta operación renta en cuanto a las declaraciones juradas. Bueno, como ya les adelanté, no tenemos declaraciones juradas nuevas. Ya se mantuvieron las 62 declaraciones juradas de la T2021, pero hay 8 declaraciones juradas que tuvieron modificaciones. ¿Ya? Dentro de estas declaraciones que tuvieron modificaciones, vamos a comenzar aquí por el orden correlativo de las declaraciones, que es la 1820, que guarda relación con aquellas operaciones que sean de contratos de derivado, y lo que se modificó en esta DJ fue más que nada una instrucción, donde excluye a presentarla a los bancos e instituciones financieras que le informan a la CMF, ¿cierto? Que la CMF antes era llamada la SBS, ¿cierto? Para que no se confunda, ¿ya? Y ¿cuándo es el plazo de presentación? El último día hábil del mes. En cuanto a la DJ 1832, que es la famosa DJ donde se informan las donaciones, acá lo que se modificó fue las instrucciones y el certificado. ¿Por qué? Porque se incorporó la donación referente al Fondo Nacional del Cáncer. Y entonces se incluyó información sobre esto y además se incluyó un nuevo certificado, que lo pueden encontrar en esta misma DJ. Y su vencimiento es el 24 de marzo. Y por otro lado, tenemos la DJ 1879, que esta yo creo que muchos de ustedes la conocen y que recurrentemente ya sea la están modificando, mirando, viendo en los cruces con el libro honorario, si es que existen, si es que aún tienen algún contribuyente que les emitió en el periodo comercial 2021 una boleta manual para los que pidieron la postergación. Esta DJ también tuvo modificaciones y lo que se eliminó fue la columna de los trabajadores de arte y espectáculo y se agregó la columna sobre el 3% adicional del préstamo tasa 0%. ¿Ya? Muchos ya están sacando sus conclusiones de los nuevos cruces que va a ser el servicio y otras sorpresas que traemos con el formulario 22.
y esta DJ vence el 28 de marzo. Entonces, a continuación, les queremos mostrar acá el nuevo formato, lo que se incorporó, que es esta columna del préstamo del 3%, y acá es muy importante para que en sus papeles de trabajo hagan los cruces, ¿ya? O los software que ustedes tengan, que lo que van a informar o lo que, bueno, más que nada en esta DJ se les propone al contribuyente, porque como tenemos todos los datos, ya sea de lo que se alimentó con el libro de honorario, más lo de que declararon de la retención en el formulario 29 en el periodo comercial 2021, y más lo que retuvieron del préstamo tasa cero, toda esta información tiene que conversar y calzar para que esta declaración no salga observada. Entonces, esto es lo nuevo, donde esta columna claramente tiene que cruzarse con los datos que ustedes informaron en el formulario 29 de los periodos de septiembre a diciembre del 2021, según lo indicaba la ley 21242, que tenían que realizar la retención respectiva para aquellos contribuyentes que realizaron prestaciones de servicio. Y bueno, acá está el cuadro de resumen. Y la otra novedad de esta DJ para el AT 2022 es que para este periodo se les va a proponer también el monto de la remuneración de los directores, ¿ya? Así que esta vez no la van a tener que ingresar manual, sino más bien solamente cotejar. Y pasamos ahora con la DJ 1887. 1887. Otra DJ bien famosa y conocida por ustedes, que es la DJ de sueldo, ¿cierto? Donde se informan todas las remuneraciones de los trabajadores. La modificación que tuvo esta DJ fue en cuanto al formato y sus instrucciones, ¿ya? Y todo esto referente al préstamo con tasa cero, que se otorgó en el periodo 2020 por la situación COVID, ¿cierto? Ya. Esta DJ, si bien tiene un vencimiento del 28 de marzo, aquí les voy a ir dando ciertos tips para que lo anoten, o bien revisen las resoluciones que les voy a nombrar y puedan revisar con calma, ¿ya? Porque aquí va a ser una gran novedad para este periodo, donde en el año 2021 se emitió la resolución exenta 103, donde se firmó un convenio con la Dirección del Trabajo y se fijó que ciertos contribuyentes que cumplían los requisitos que se estipularon, la Dirección del Trabajo más la resolución exenta que emitió el servicio, deben enviarle este libro de remuneraciones todos los meses a la Dirección del Trabajo e informarle los movimientos, ¿ya? Entonces, si tenemos un contribuyente que inició actividades antes del 1 de enero del 2021, para este periodo tributario vamos a tener nosotros, si es que los envió, porque me imagino que todos ustedes enviaron el libro de remuneraciones, los que tienen sus clientes, que ven todo este tipo de movimientos, y van a tener los 12 libros de remuneraciones, ¿cierto? Y en el caso contrario, si el contribuyente inició en el año 2021, van a enviarse los libros que correspondan dependiendo en qué mes inició. Entonces, acá viene lo interesante, donde ustedes tienen que revisar. A ver, me dicen que todavía se escucha muy bajo. ¿Me confirman, por favor? Cata, ¿cómo escuchas tú? ¿Se escucha muy bajo? Yo te escucho bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, Catherine, también te escucho bien. ¿Sí? Entonces, a los asistentes, pónganle volumen máximo o audífonos, porque quizá hay algún problema. Entonces, acá, tomen mucha atención, suban el volumen a su audio, porque acá viene una información muy importante. Como ya les mencioné, se había firmado un convenio con la Dirección del Trabajo, donde trata de que los contribuyentes van a enviarle el libro de remuneración electrónico, y esta misma información va a servir de base para preparar esta declaración jurada. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos va a hacer un corte el día 16 de marzo, ¿ya? O el día hábil siguiente, cuando corresponda, para preparar esta DJ, y una vez que se hace este corte, se entiende que esta declaración jurada ha sido presentada. Ya, si bien esta declaración jurada tiene fecha de vencimiento 28 de marzo, el servicio decidió hacer el corte el 16 de marzo. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir distintas eventualidades.
ya sea se puede hacer una modificación posterior por el contribuyente porque se percató que envió algún dato erróneo en su momento a la dirección del trabajo, entonces la información que navegó al servicio no era la correcta, o declaró un monto que no correspondía en el formulario 29 por el impuesto único que le retuvo a su contribuyente, a su trabajador, y por lo tanto pueden ocurrir estos escenarios. El escenario número 1, que el contribuyente dice: hey, señor Servicio de Impuestos Internos, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar tu propuesta que me vas a tomar de corte el 16 de marzo. Yo la voy a presentar de forma previa, por ejemplo, el día 14. Entonces, si usted la envía el día 14, a ver, aquí se cambió. Ahí. ¿La están viendo? No sé qué pasó. Vamos a proyectar. No sé si la ven bien. A mí se me Salió de la presentación, Katy. Sí, se salió. Vamos a ver, ya, ahí sí volvió. Ya volvimos. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Entonces, si la envían de forma previa, la que ustedes envíen va a ser considerada para efectos del proceso de operación renta y esa se va a entender como declaración definitiva. Sin embargo, si ustedes se percataron de que hay algún error y la quieren modificar con fecha posterior al 16 de marzo, esto lo deben hacer directamente del sitio del servicio, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y para que anoten por ahí, los invito a revisar la resolución exenta 29 del 2021, emitida por el Servicio de Impuestos Internos, donde también se fijan instrucciones, los requisitos, y la resolución exenta 285 del 2021 de la Dirección del Trabajo, donde se firmó este convenio y también explica toda la situación de quienes están obligados a enviar este libro de remuneraciones electrónicos. Entonces, acá para ejemplificar, la Dirección del Trabajo nos envían la información del libro de remuneración electrónico. Esta información navega en nuestras bases y se sirve para proponerles a ustedes la DJ de remuneraciones, ¿ya? Y pasamos ahora con las otras declaraciones juradas que han sido modificadas. En este caso tenemos la DJ 1903 sobre cotizaciones de seguro social, que esta claramente la presentan ciertas entidades que son de este ámbito, y se eliminó la columna de monto actualizado de cotizaciones pagadas y de la ley SAN, y vence el 1 de marzo. Otra declaración jurada modificada, que se modificaron sus instrucciones, la 1929, para aquellos contribuyentes que realizan operaciones fuera de Chile, es decir, en el exterior, y más que nada se actualizó las instrucciones por la tabla del capítulo 4 de la sección B, donde se aclaran ciertas dudas que habían quedado con las rentas atribuidas de un establecimiento permanente situado en el exterior. Y vence el 30 de junio, hay harto plazo, así que para que la vayan preparando desde ya. Y las últimas dos declaraciones juradas que fueron modificadas en este periodo tributario es la 1943, aquella declaración jurada que presenta a los contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta o los que declaran su renta según de arriendo según contrato, ¿cierto? Acá se modificó más que nada el formato y instrucciones referente a que se agregó una columna donde se van a incluir los créditos sin derecho de devolución referente al impuesto de primera categoría. Vence el 30 de marzo. Y la 1947, que es la que presentan los contribuyentes que están en el régimen 14 de 8 del ProPyme transparente, se modificaron ciertas instrucciones, donde también viene a aclarar lo que se hablaba respecto a la franquicia del artículo 33 bis de la ley. Así que mucha modificación no hubo. Y acá tiene distintos vencimientos, que a continuación lo vamos a ver en esta tablita que les preparamos para hacer un comparativo en cuanto a las fechas y tipos de contribuyentes que la presentan. Entonces, acá partimos con el régimen 14A, que para su presentación está obligado a informar su renta líquida o base imponible mediante la DJ 1926 y su vencimiento es el 30 de junio. Para informar su retiro, remesa o distribuciones, tiene que presentar la DJ 1948 si es que tuviera retiros, en este caso si es que tienen socios, ¿ya? Y las remesas para el caso de la SPA y sociedades anónimas. También tiene distintos plazos para enviarla, tiene 4 plazos. La primera vence el 14 de marzo para las sociedades anónimas abiertas, el 25 de marzo para las sociedades con socios personas jurídicas, es decir, si tenemos una sociedad con
dos socios, una persona natural y una persona jurídica, aunque haya una persona jurídica, la tiene que presentar el 25 de marzo. Y cuando una sociedad tiene socios, personas naturales, la tiene que presentar el 30 de marzo. Y si estamos en el escenario de un contribuyente empresario individual, la presenta junto con su F22. Y aquí es donde quiero hacer el alcance. Si lo presenta junto con su F22, ojalá esta declaración la envíe un día antes para que la información se reprocese y actualice lo que se va a informar en el F22. Y si se trata de una corredora de seguros, se presenta la 1949 para informar estos retiros, remesas, distribuciones. Y para efectos de informar los datos de balance está la J 1847 que vence el 30 de junio. Para el régimen ProPyme se presenta la misma de J 1948, son los mismos plazos, con los mismos eventos que ya les presenté. Y todos estos plazos tienen una lógica, no es que el servicio los haya preparado así porque se le ocurrió en estas fechas, no, sino que tiene la lógica que si se presenta primero de la sociedad anónima, después si es que tiene un socio persona jurídica, esta información que él presenta se le alimenta para esta declaración, para su registro, y así sucesivamente hasta llegar al empresario individual o al contribuyente del impuesto final que declara finalmente su global complementario, ¿cierto? Para efectos de balance y de renta líquida no aplica DJ para este régimen, para el ProPyme se presenta la DJ 1947 y también tiene los mismos requisitos que el anterior, solamente que aquí obviamente no hay sociedades, no tenemos el plazo de la sociedad anónima abierta, ¿ya? Y acá algunos pueden decir, ¿por qué hay socios personas jurídicas? Porque hay casos que pueden ser casos aislados, donde se tenga algún dueño, persona jurídica, que no tenga domicilio ni residencia en Chile, por lo tanto es en el único evento en que ahí puede haber un socio persona jurídica en el régimen 14 de 8, porque si tiene domicilio y residencia en Chile, solamente este régimen señala que tienen que ser personas naturales. ¿Ya? Y el formulario 22 del empresario individual se presenta, como les dije, en la misma fecha, o ojalá el día anterior, para que puedan estar dentro de plazo y así generar la propuesta. Para el régimen de renta presunta se presenta la DJ 1943 y su vencimiento es el 30 de marzo de este año. Para el régimen 14G tenemos la DJ 1945 y su vencimiento es el 30 de junio, ¿ya? Y acá solamente debe ser presentada por organizaciones sin fines de lucro o organizaciones que tengan actividades religiosas. Y ahora pasamos con las novedades del formulario 22. Nos hubiera encantado darle mayor información del F22, pero como aún no tenemos el suplemento, porque está en camino, ya está pronto a publicarse, solamente les vamos a hablar de estas novedades que trae a grandes rasgos. Se nos incluyó un nuevo recuadro, porque hasta la T 2021 teníamos 23 recuadros. Ahora hay uno nuevo, ¿ya? Y ahí les vamos a ir mostrando estas sorpresas que trae esta T 2022. Sigue manteniendo su recuadro informativo y como ya les dije aún no hay suplemento, así que tienen que estar atentos a la información que se publica en el servicio o por las redes sociales que ustedes nos siguen. Y bueno, acá tenemos la estructura que ustedes ya conocen, pudieron ver en el periodo anterior donde hicieron la declaración de renta, y la novedad está acá, en este recuadro 24. Que es el recuadro donde se va a informar el pago del préstamo tasa cero percibido en el año comercial 2020. Que más adelante le vamos a ir hablando más de este recuadro que se va a incluir a nuestro formulario. Y acá más que nada mencionar los cruces que tienen que tener presentes cuando rellenen estos recuadros. Por ejemplo, para el régimen 14A, que esta información tenga relación con lo que están informando en la DJ 1926, de la razonabilidad del capital propio tributario en el recuadro 14, de lo que informan para los contribuyentes del 14A, 14G, que tenga relación con los saldos finales, en este caso, de la T 2021, que van a ser los saldos iniciales para la T 2022, y más el cruce con la declaración jurada 1948. Y así también con los otros recuadros que se hacen sus cruces con los respectivos formularios o DJs que correspondan por el régimen tributario. Y acá tenemos códigos eliminados.
¿ya? Así que el formulario también sufrió unas modificaciones, cuando esté publicado ahí lo van a poder revisar. Mientras tanto, acá se los presentamos, tuvo su eliminación en los códigos referente a la diferencia positiva de la renta líquida disponible por rectificación del capital propio tributario, que hicieron por el artículo transitorio de la ley 21.210, porque eso fue solamente para la T 2021. Códigos también referentes al impuesto único sustitutivo del 20% por la diferencia del capital propio tributario, también con relación a lo anterior. También referente a la retención del impuesto adicional y cargo por devolución anticipada de la retención de honorarios de enero y febrero, del beneficio que el año anterior se tuvo que reponer. Estos códigos, como ya no están vigentes, se eliminaron. Y referente acá a los códigos que están en los registros de rentas empresariales, de la columna REX se eliminó la sección donde dice otras, ¿ya? Y de los códigos nuevos, acá también tenemos códigos nuevos en la línea 4, ¿ya? Donde se incluyó todo lo referente en este código de las rentas presuntas propias y o de terceros, por lo que les mencioné de la modificación de la DJ 1943. Y también se incluyeron los códigos nuevos en cuanto a la depreciación acelerada y normal de los vehículos eléctricos, porque también es lo nuevo que se ha promulgado por la ley de estos tipos de vehículos. Las cuentas en participación y demás encargos fiduciarios también se incorporaron códigos referente a esta información que se entrega al servicio. Y también se incluyó acá referente a los códigos que tienen relación con los registros de rentas empresariales, donde se informan los créditos, la columna de no sujeto a restitución, sin derecho de devolución y con derecho de devolución. Y otros códigos referentes a los regímenes ProPyme, que habla de los ingresos del giro, de los que se percibieron en el periodo anterior de los devengados en el periodo anterior y los que se percibieron en este ejercicio, para hacer los cruces correspondientes. Porque estos regímenes solamente, como ya les dijo Catalina, tributan por sus ingresos percibidos y pueden deducir sus ingresos efectivamente pagados. Entonces acá es donde van a poder hacer esos ajustes e informarle al servicio. Y a continuación va a continuar mi colega Catalina informándoles de qué trata el reintegro del préstamo solidario del que se otorgó en el año 2020, más el efecto tributario del retiro del 10% a la AFP y los beneficios que tienen relación al COVID-19. Dejo con ustedes a Catalina. Gracias, Catherine. Bueno, retomando, como señaló Catherine, ahora veremos el tema del reintegro del préstamo solidario. En este caso, como ya les señaló Catherine, lo nuevo que trae el formulario 22 es esta información respecto a este reintegro. Entonces, es súper importante revisar cómo va a ser este reintegro y en qué va a consistir. Ya, acá hay un breve esquema de lo que conceptualmente significó todo este proceso de estos préstamos y cómo se ha ido llevando hasta el día de hoy, ¿ya? Como se puede ver ahí en el 2020, estos préstamos fueron otorgados, ¿ya? Se obtuvieron estos préstamos por parte de los contribuyentes. Posteriormente ya en el 2021 ocurrieron en este caso las retenciones y los anticipos por los distintos medios que fueron señalados. Por ejemplo, en el formulario 29 se realizaban las retenciones, en los formularios 50 y 10 de la Tesorería General de la República estuvieron los pagos anticipados que realizó el contribuyente, ¿ya? Esto para ya el año 2022 viene siendo nuestras entradas de información para confeccionar este nuevo recuadro que va a aparecer en el formulario 22. Y también las DJ 1879 y la 1887. Ya, todo esto va a alimentar este nuevo recuadro
y viene a ser una especie de reliquidación más que nada, porque al final viene a compensar un poco estos pagos o retenciones con la cuota con el préstamo que se otorgó, y para efectos de determinar si existe una devolución o pago que se deba informar en el formulario, ¿ya? Ya, como bien le señaló Catherine anteriormente, una de las nuevas líneas o código en este caso es el 1796, ¿ya? Este código va a informar el monto a pagar por la cuota del préstamo tasa cero. Este monto va a caer acá en el caso de que las retenciones y los anticipos que llegaron a realizar los contribuyentes no alcancen a cubrir el total de la cuota que deban pagar, ¿ya? Acá se puede ver ya en su total amplitud lo que es este nuevo recuadro. Esto es como un adelante, ya que como ustedes saben no tenemos todavía el formulario completo, el formulario 22, pero si bien tenemos ya esta información para entregarles respecto de este tema. En este recuadro 24, para el reintegro, más que nada viene a explicar cómo se está realizando este cálculo, para que se entienda de una forma clara cómo se compone, si es que existe una devolución o pago a informar, ¿ya? Esta determinación de la cuota anual viene informada por dos conceptos. Si bien no sé si recordarán que este préstamo tenía como características que el contribuyente lo podía pagar en una cantidad de cuotas, donde la primera tenía que ser de un 10% y la restante iban a ser de un 30%, ¿ya? Entonces, como estamos en este primer año de reintegro, la primera cuota corresponde al 10%, ¿ya? Y había un requisito que se debía cumplir, que este monto no sobrepasara el 5% de las rentas que se informen en la declaración anual de impuesto a la renta del contribuyente. Entonces, estos dos ítems vienen a ser comparados en este caso para entregar una cuota a pagar que va a ser el mínimo de estos dos, ¿ya? Acá se va a escoger el mínimo entre el 5% o el 10% que ya señalé anteriormente, ¿ya? De ese mínimo que se escoja, existen los anticipos que fueron realizados por los contribuyentes. Ya estos anticipos, como les nombré anteriormente, fueron realizados mediante el formulario 50 y el formulario 10 de la Tesorería General de la República. Y el monto que se genere aquí a pagar, sobre ese monto vamos a aplicar las retenciones que también se hicieron por medio del formulario 29, ¿ya? Ya acá en esta parte corresponden las retenciones, sea como empresario individual, por los honorarios, o lo informado en la DJ 1887 o 1879, ¿ya? Entonces, una vez que vamos armando este tema con la cuota, los anticipos y las retenciones, vamos a tener un saldo a pagar o devolución para el contribuyente, acá, ¿ya? En esta especie de liquidación, como les contaba. Tener en consideración que estas retenciones o este saldo que quede si es que existe una devolución no puede compensar o pagar otros impuestos contenidos en el formulario 22. Lo que sí entiendo que va a poder realizarse es que se podrá destinar este excedente o devolución que quede para pagar las futuras cuotas, porque todavía van a quedar las cuotas posteriores que el contribuyente deba reintegrar, ¿ya? Porque si bien es una devolución, no se considera muy apropiado o quizás es más beneficioso para el contribuyente que se le abonen a las cuotas siguientes en vez de entregar una devolución y siga quedando con una deuda que debe posteriormente declarar y pagar, ¿ya?
Eso respecto con la determinación del recuadro. El contexto, para entrar en un contexto más detallado de este préstamo, tenemos acá la forma en que se determina este monto a pagar o devolución. Este detalle debiese aparecerle al contribuyente cuando ingrese al formulario y puede presionar claro el detalle de este recuadro, ¿ya? Si, aquí pueden ver en el caso que se genera un monto a pagar, ¿ya? Como bien les decía, tenemos el total del préstamo que fue otorgado, posteriormente se le va a calcular el 10%, ¿ya? Y el monto a pagar de la declaración correspondería a 50.000 pesos, ¿ya? ¿Ya? Ahí pueden ver que lo que les explicaba anteriormente, ¿ya? Esto va a estar sujeto a, a reajustes por IPC, ¿ya? Y con los debidos descuentos que ya les mencioné anteriormente que se realizaban, que aquí también podemos ver el desglose de eso, ya que acá pueden ver que la cuota 1, total con tope, al final es la menor entre la elegida, el mínimo entre el elegido que les comentaba anteriormente, el 10% del valor del préstamo o el 5% de lo declarado en su formulario 22, ¿ya? Después se le va a descontar los pagos anticipados que hayan hecho en el formulario 50 y formulario 10 de la Tesorería General de la República, y posteriormente las retenciones que se efectuaron en el formulario 29, ¿ya? Esto les va a dar el monto a pagar que les comentaba anteriormente y que debe ser informado en el recuadro 1796, ¿ya? Recordar que este monto puede variar si se realizan modificaciones a su ingreso en el formulario 22, ¿ya? Y respecto de eso, acá podemos ver que, como les comentaba recientemente, si hay pago, código 1796, para informarlo, pero si el contribuyente no realiza modificaciones, continúa con el flujo normal de la declaración, ¿ya? Pero si el contribuyente realiza una modificación que cambie el valor del código 170 y que afecte el valor de esta cuota, al enviar la declaración, el mismo formulario le va a levantar un mensaje donde le indique estos cambios que está realizando y el nuevo flujo que va a seguir. Entonces el cálculo va a ser prácticamente automático, ¿ya? Se va a validar y enviar la declaración y les va a aparecer el pop-up que se les comentaba anteriormente, donde se les señala que se realizó un cambio, ¿ya? Y que modificará el monto a pagar o saldo a devolución. Y le hace el nuevo cálculo que determine en este caso el nuevo monto a pagar, ¿ya? Y ahí el contribuyente tiene la opción de aceptar y validar y enviar, ¿ya? El otro contexto respecto de este recuadro es el saldo a favor por pago de préstamo, ¿ya? Es la otra variable que puede tener el contribuyente. La determinación es la misma, eh, eh, está el monto del préstamo, el 10% de este, más las rebajas que se le puedan realizar, ¿ya? Tenemos la cuota 1, que sería, como les comentaba anteriormente, el mínimo entre el 5 y el 10%, los pagos anticipados que haya realizado en los respectivos formularios 50 y 10 de la tesorería, las retenciones que le hayan hecho en el formulario 29, y acá, como pueden ver, se genera un saldo disponible o excedente, ya que el contribuyente al final pagó y retuvo más, entonces a él se le generará una devolución, ¿ya? Y como les comentaba, esta devolución puede tener la opción de abonarla a sus futuras cuotas que le queden por reintegrar, ¿ya? Ya, lo mismo que señalaba anteriormente, acá aparece con el detalle del formulario y si el contribuyente abona este monto, se va a completar el código 1797, ¿ya?
y este código se debe informar a cuenta corriente para que se realice la rebaja correspondiente. De nuevo, si no realiza modificaciones, el flujo continúa normal. Y si el contribuyente solicita una devolución total o parcial, esta se va a completar en el código 1795 y este código informa a la Tesorería General de la República para que se realicen las devoluciones pertinentes. ¿Ya? Acá el flujo continuará y el contribuyente validará esta información y procederá a enviar el formulario y la respectiva modificación de ingreso en el caso de que el contribuyente haya modificado el formulario por el monto de la cuota, en este caso, se le informa con este pop-up que será recalculado, lo mismo que en el caso que vimos anteriormente, y se le realiza el nuevo cálculo de este saldo disponible o excedente, ¿ya? Unas consideraciones que hay que tener en cuenta es que no se debe levantar la navegación del préstamo, ya que si el contribuyente ha pagado la totalidad de su préstamo y no tiene retención en exceso. Se levantará la navegación inclusive en los casos que el código 170 es igual a 0 y el contribuyente no tuvo retenciones. Y en el caso del que el contribuyente ha pagado su primera cuota completa y no presenta excesos por retenciones, ¿ya? Respecto de los retiros, este es un tema ya que también fue clave en el AT anterior. Tener en consideración que el primer y el tercer retiro de las cuentas de AFP no estaban considerados como rentas ni remuneraciones, por lo que no debían ser informados en la operación renta, ¿ya? Generalmente el primer retiro cayó dentro de la T 2021, por lo que el tercero podría ser considerado en esta T, pero como lo estoy señalando, este no corresponde a renta, ¿ya? El segundo retiro del 10% de la AFP, de acuerdo a la ley 21.295, este sí fue considerado renta, por lo que el monto que fue percibido en el año comercial 2020 se incluyó en esa T, pero también hubieron casos que hicieron el retiro en el año 2021, entonces corresponde que lo hagan tributar en este AT 2022, ¿ya? Así que eso es importante tener en consideración que este segundo retiro sí debe tributar, entonces para las personas que hayan percibido este retiro en este año comercial 2021, deberán informarlo en esta declaración de renta. Ya. Respecto a los beneficios de COVID orientados a las MIPES y clase media, hay que tener algunas nociones ya que son temas que abordarán y nos acompañarán en estas declaraciones de renta. Esperemos que no siga por unos años más así. Estos beneficios son principalmente el bono alivio, el préstamo para cotizaciones de pagos, el bono adicional IVA y el bono pago de cotizaciones, ¿ya? Y también están los préstamos, que es el que hablamos recientemente, que este ya tuvo su primera aparición en el 2020 y también ahora en el 2021, y el bono clase media. Acá hay un breve resumen de lo que comprenden estos beneficios, las características y principalmente si están sujetos a devolución y qué efecto tienen en el impuesto a la renta, ¿ya? Por ejemplo, el bono alivio a MIPES, esto fue solo una vez a personas naturales y jurídicas, se otorgó 1 millón que no era reembolsable y se incrementaba en el caso de que la dueña fuera del sexo femenino. Estos bonos no están afectos a ningún impuesto ni retención, por lo tanto no son tributables, ¿ya? Los contribuyentes acogidos a lo establecido en el número 3 de la letra D del artículo 14 deberán ingresar estos montos como ingreso no renta, ¿ya? El préstamo para cotizaciones
solo por una vez también, este sí es reembolsable porque es un préstamo, y el objetivo era financiar las cotizaciones declaradas y no pagadas de los trabajadores que optaron a la suspensión, que tuvieron suspensión laboral, ¿ya? Esto se debe devolver en 5 cuotas anuales desde la AT 2023. En cada cuota, en este caso, va a ser de un 20% del monto. Cada cuota no puede exceder del 10% de las rentas declaradas y el saldo por pagar de la quinta cuota será condonado. ¿Ya? Es muy similar a lo que hablábamos del préstamo solidario. Existen estos topes como de las rentas declaradas y se va reintegrando en porcentajes cada año, ¿ya? Y aplicaría eso. El bono adicional IVA, también por solo por una vez a personas naturales y jurídicas. El monto corresponde a 3 veces el IVA promedio declarado en 2019 con un tope de 2 millones. También se aumentaban un 20% a las dueñas de estas empresas o personas naturales del sexo femenino. Ya, esto no tiene devolución, es un bono, no tiene ningún tipo de reintegro, nada. Y aplica lo mismo que lo mencionado anteriormente. No están sujetos a ningún impuesto ni afecto a tributación. ¿Ya? Los bonos para pago de cotizaciones, lo mismo que el anterior, son una vez personas naturales y jurídicas que sean empleadores. El monto corresponde a un mes de cotizaciones previsionales y viene a más que nada a cubrir los periodos de vengado entre enero y marzo de 2021 y que hayan sido declaradas y no pagadas, ¿ya? No tiene devolución, es un bono por lo mismo, entonces el efecto en impuesto a la renta no tiene, ¿ya? El préstamo solidario, que es lo que ya habíamos hablado, ya que en esta operación estamos reintegrando lo del 2020, era un préstamo mensual para personas naturales e empresarios individuales. Eso básicamente es lo más importante y tiene devolución, como lo habíamos hablado en el caso de los que tuvieron este préstamo en el 2020. Corresponde la devolución en 4 cuotas anuales en la declaración de impuesto a la renta y no puede exceder del 5% de las rentas que forman parte de la declaración. Las cuotas se van a reajustar por IPC y el pago, en este caso para el 2021, los préstamos que fueron otorgados en el 2021, en el año 2023, ¿ya? Porque los que fueron otorgados en el 2020 empezaron ahora, ¿ya? Y la primera cuota, al igual que el que estamos reintegrando ahora, es de un 10% y las 3 cuotas restantes un 30%, ¿ya? En el caso de las rentas vitalicias no me voy a enfocar mucho porque la obligación de, de devolver esto está sujeta a los organismos que pagan la pensión de renta, ¿ya? Ellos, o los fondos de pensión, ellos se encargan de los pagos o las devoluciones de esto, ¿ya? Y los bonos eran bonos que se entregaron a las personas naturales, trabajadores, empresas individuales, aportes de 500.000 pesos, como bien lo saben, y no tienen efecto de devolución ni en el impuesto a la renta, por lo mismo son bonos, entonces no tienen efecto tributario. ¿Ya? Terminado con esto, ahora pasaremos a hablar de los asistentes para los regímenes ProPyme, tanto del 14D número 3 como el número 8, para la T 2022. Así que Catherine continuará con esta parte, ¿ya? Ya, continuamos. ¿Me escuchan bien? Ya, espero que en esta segunda parte me escuchen bien. Por Bueno, acá ahora todo vamos bien. con... ¿Todo bien? Ya, súper, gracias. Con los asistentes del régimen ProPyme, ya sea del 14D3 o 14D8. Desde la T 2021, con la entrada en vigencia de la ley 21.210 de la modernización tributaria, se modernizaron los impuestos, ¿cierto? Y también se modernizaron nuestros sistemas. Entonces, desde la T 2021 y bueno, desde las T anteriores cuando estaban en régimen 14T también habían asistentes, pero desde la T 2021 se crearon los asistentes de los no regímenes ProPyme, ¿ya? Entonces, comenzando con los asistentes de las DJ, contarles acá esquemáticamente cómo se construye. Esta información
se provee de los datos que usted le entregan al servicio o de terceros que nos informan a nosotros, ya sea mediante, en este caso, lo que envían ustedes, el RCB, el libro de honorario, ahora con la información de los sueldos, mediante las DJ, la DJ de arriendo, si hay multas fiscales de por medio, las rentas que se percibieron, los registros de renta empresarial, etcétera, ¿ya? Y la información que nos entregan ustedes sobre lo que retiran los, en este caso los socios o los accionistas con la distribución de sus dividendos. Y otra información que también nosotros recibimos de nuestros agentes que nos ayudan a construir estas propuestas y así ustedes puedan tener una operación renta más amigable, ¿ya? Entonces, acá toda esta información entra a esta maquinita donde construye la renta líquida del régimen ProPyme, ya sea el ProPyme general o ProPyme transparente, y viajan a sus formularios 22 para que también se les pueda facilitar este procedimiento. También se les construye el capital propio tributario, y ahí ustedes, si gustan, también lo pueden construir con sus papeles de trabajo y lo van comparando con lo del servicio, porque siempre hay algo que quizás nosotros no tengamos tal información, entonces ustedes tienen que ir complementando. Es una actividad compartida, podríamos decirlo. Y se construyen también los datos del registro de renta empresarial. Toda esta información sirve de base para las declaraciones juradas y tiene su efecto en el formulario 22 en el periodo de abril. Entonces, comenzando aquí con las rutas, nuevamente anotando más tips. Volvemos a este módulo de las declaraciones juradas, ustedes la pinchan, y ahora nos vamos también al módulo de las declaraciones juradas de renta. Se autentican, o bueno, si se autenticaron anteriormente, de inmediato se les va a mostrar la pantalla del asistente, que a continuación vamos a mostrarles con el régimen ProPyme. Se les desplegará esta pantalla, como les iba diciendo, si es que ya están autenticados. De lo contrario, se autentican con el root de la empresa y la clave. Y acá les va a decir, método del envío. ¿Cómo quiere enviar usted la DJ? ¿Con el asistente de apoyo que le estamos facilitando? ¿Con algún software que usted tiene? ¿Con algún formulario en pantalla? ¿Con algún importador de datos que tenga? ¿O algún software que haya generado? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya? Esa es son todas las propuestas que le da el servicio. Pero usted va a decir, yo quiero ingresar con el asistente. Entonces, si usted ingresa con el asistente, acá le va a decir, ya, selecciona el periodo tributario, porque quizás usted quiere, se le olvidó declarar el AT 2021, pero digamos que no es el caso. Entonces, porque usted tiene todo en regla, entonces está declarando acá el que corresponde. Selecciona el AT 2022, que es el que corresponde para este periodo. Y le va a decir ahora, seleccione de qué forma quiere que este asistente lo ayude. Recuperando datos que quizás guardó o comenzando con un formulario nuevo. Es decir, pincha nueva información. Entonces usted selecciona los caminos y aquí se le va a mostrar esta pantallita donde le dice, el asistente, usted está en el asistente del régimen ProPyme general, por el régimen que obviamente está la sociedad por nuestro registro. Y acá el paso 1. ¿Qué se basa en el paso 1? Nosotros le vamos a proponer con la información que disponemos la determinación del resultado tributario de la empresa, ¿cierto? Mediante sus ingresos percibidos, efectivamente percibidos, y sus egresos efectivamente pagados. Luego que usted pasa selecciona el paso 1, se le va a desplegar el paso 2, donde se le van a aperturar las pestañitas del capital propio tributario, que también se le va a proponer. Y con toda esa información, se le va a preparar la DJ 1948. Y acá podemos ir viendo, como les dije, se nutre la información del libro de compra y venta, lo que ustedes declaran en el F29, la información de los intereses percibidos o ganados y la información de las declaraciones juradas del año anterior. En este caso, de la T 2021, los saldos finales de esa declaración van a ser los saldos iniciales para esta T. Por lo tanto, muy importante, como todavía están a tiempo, yo les invito a que revisen bien si está declarado lo que corresponde al F29, si conversa con el RCB, hagan sus cuadraturas, ponen sus papeles de trabajo. Excel es maravilloso, así que es el gran compañero que uno tiene para hacer todas estas cuadraturas.
para que cuando lleguen a este asistente, ustedes crucen la información y lo que les vamos a proponer al asistente sea lo que corresponde, si esa es la idea, que sea de ayuda. Entonces, si acá ustedes siguen seleccionando en el botón del asistente, se les va a desplegar la primera pestaña del ingreso diferido. Solo si el contribuyente tiene ingresos diferidos de AT anteriores. Si no los tiene, este menú no se los va a mostrar. Después viene el menú que por defecto sí se los va a mostrar a todos los tipos de contribuyentes, es el de ingresos. En esta pestaña se va a desplegar automáticamente la información que nosotros obtuvimos de su libro de ventas, lo de que declararon de base en el F29 y en las declaraciones juradas, quizás del periodo anterior. Entonces aquí se va haciendo el cruce, por eso es muy importante que en el libro de ventas, cuando se hace una venta, se ponga bien el tipo de venta que es, ya sea una exportación, es una venta y o servicios prestados en exento, o no grabado, es una venta con retención sobre el margen de comercialización, es una venta de giro. Es muy importante que se haga la selección que corresponde del documento tributario que se va a emitir. ¿Por qué? Va a tener impacto acá y también en su RCB. Ya, entonces ustedes se les va a proponer este asistente donde aquí pueden ir haciendo, claro, sus cruces y efectivamente tienen que informar solamente lo que está percibido, es decir, las ventas que fueron efectivamente pagadas. Eso es lo que se va a mostrar acá. Y los egresos, por otra parte, se van a nutrir del libro de compras y también lo que informaron de base en el F29. Entonces acá, nuevamente, vuelvo a reiterar, es importante que en el libro de compras la persona que está a cargo de este libro haga bien la clasificación, si es compra del giro, si es compra de activo fijo, si no corresponde incluir, si es un IVA recuperable, IVA no recuperable, etcétera, porque todo eso va a tener impacto acá. Si hay una nota de débito, una nota de crédito, si el documento está bien emitido, entonces mi sugerencia es que desde ya empiecen a preparar y revisar todos sus papeles de trabajo y la información que está en el Servicio de Impuesto Interno Informada. Entonces tenemos los ingresos y luego se despliega la pestaña de los retiros. Acá es muy importante también de que ustedes informen constantemente todas las actualizaciones que realizan en la empresa, ya sea ingresó un nuevo socio, vamos a informar al servicio. Antes el plazo era de 15 días, ahora se amplió a 2 meses. Entonces, tienen un mayor plazo para informar al servicio y así, claramente, cuando se informe esta DJ la propuesta, los socios que están en la empresa sean los que correspondan para ese periodo tributario, porque a menudo vemos nosotros que trabajamos en asistencia, uy, no, es que hace años se hizo la compra-venta de acciones y se nos olvidó informárselo al servicio. Y están ahí a última hora, pero y necesitan la modificación, y nosotros obviamente tenemos que ahí efectuarla y van a tener la multa correspondiente, pero la idea es que ustedes siempre mantengan esa información actualizada, ¿ya? Porque todo tiene impacto. Si no se informa, en este caso, cuáles son los socios accionistas, va a tener impacto en esta DJ, ¿ya? Y teniendo toda esta información, se les va a proponer aquí los ajustes de la renta líquida, ya sea sobre dos deducciones, si es que el contribuyente quiere acogerse, en este caso, la deducción del artículo 14, letra E, ¿cierto? Que es del incentivo al ahorro. Solo si es que lo quiere realizar. Si no, continúan apretando acá siguiente. Luego de esto, que ustedes vieron que el asistente les propuso la información, ustedes hicieron sus ajustes correspondientes, tienen el resultado de los ingresos menos los egresos, ¿cierto? Que este va a ser el ajuste de la renta líquida que se va a traspasar directamente a su formulario 22. ¿Ya? Entonces acá ustedes cotejan la información y luego va a viajar al recuadro número 17. Y acá también se va a desplegar el asistente para el capital propio tributario simplificado, porque recuerden que el PROPYME general tiene el capital propio tributario simplificado. Y la construcción, después que ustedes informan todo esto, viene la construcción del registro de renta empresarial, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, modifiquen su información, revisen desde ya. ¿Qué socios accionistas están en la empresa? ¿Son los que corresponden? Perfecto, ya, estamos actualizados. Si no, los invito a que ingresen a la página del servicio y actualicen la información.
Ya, entonces acá también se habla de la construcción del registro de renta empresarial, de que los montos no podrán ser modificados si no presenta o no modifica el formulario, hace todos los alcances que ustedes deben tener en consideración. Entonces, acá nos presenta el asistente para el registro de renta empresarial, donde dice, desde un botón existente en la cabeza del registro, el contribuyente podrá ver el RAI y lo determinado por el ejercicio. Y todo esto es lo que después va a viajar directamente a la información, en este caso, si es un socio de impuestos finales, a su global, o a la información de la persona jurídica, y que también va a servir de base para la declaración jurada. Entonces aquí van haciendo los nexos por las fechas que les mencioné. Y la pantalla final es el resumen. Le va a decir, ya, todo lo que usted informó acá se va a ir a la DJ 1948. Si quiere ahí usted chequear porque está inseguro de lo que ingresó, ya pincha, ver detalle de la DJ 1941. Ya quiero ver lo que informé en el recuadro número 17, quiero estar seguro. Y así lo va pinchando y se despliega. Y cuando ya está segurísimo de todo lo que ingresó, aprieta confirmar y enviar y se entiende cumplida su obligación en cuanto a las declaraciones juradas y para que después sirva de base para el F22. Para el asistente del régimen ProPyme transparente es lo mismo que les comenté. Acá se les va a desplegar la pantalla, sino que ahora va a decir régimen ProPyme transparente. Ya le va a explicar qué es la información que se le va a entregar en los siguientes pasos, que es lo mismo que el ProPyme general, resultado tributario, capital propio tributario simplificado, y la preparación en este caso de la DJ 1947, ¿ya? Porque para este régimen es la 1947, el 14 de 8, y régimen 14 de 3, la 1948. Y acá también se nutre de la misma información para prepararle su propuesta. Esta pantalla también es lo mismo, si el contribuyente tiene ingresos diferidos se le va a mostrar, de lo contrario no, se le va a mostrar de inmediato la de los ingresos, y acá tal cual, también los ingresos que fueron percibidos y los gastos, los ingresos que fueron percibidos por la empresa se van a informar acá, y por otro lado los egresos, que también se van a generar la propuesta por los datos que nosotros tenemos de su formulario 29, más el libro de compras. Y llegamos a la sección de los retiros. Acá este régimen habla de atribución, ¿cierto? Porque acá, si la renta líquida es positiva, se le atribuye a sus socios de acuerdo a su participación. Acá solamente en el ejemplo tenemos un socio. Y la renta líquida fue de 50 millones, entonces se le atribuyó, ¿ya? Automáticamente de acuerdo a la determinación que se realizó con el asistente de los ingresos menos los egresos. Entonces, resultado de los ingresos menos el egreso se traspasa también al F22, al recuadro correspondiente, ¿ya? Y se le va a proponer también en este caso la DJ 1947 por la atribución en este caso de la renta líquida, ¿ya? Entonces, acá retiro remesa de distribuciones y ustedes obviamente chequearon de que es el socio que corresponde, ¿ven? Fácil, para que no se compliquen los que son nuevos en este mundo de los impuestos. El asistente ayuda bastante. También lo invito a leer las instrucciones y siempre cotejar la información que nosotros le proponemos, no porque sea lo que le estamos proponiendo sea lo definitivo. Siempre hay alguna modificación que usted quizás necesita realizar. Y importante, para este régimen 14 de número 8 del ProPyme transparente, como lo quieran llamar, el capital propio tributario simplificado se va a efectuar siempre y cuando los ingresos de este contribuyente superen las 50.000 UF, ¿ya? Entonces, si los ingresos son inferiores a este monto, no está obligado, ¿ya? No es obligación. Y en la eventualidad que este capital propio tributario sea inferior a 50.000 UF y no está obligado a determinar su capital propio tributario para efectos de patente municipal, les aviso, al igual que el año anterior, el pago es por la patente mínima de una UTM, ¿ya? Por contribuyente, para que lo tengan en consideración. Y la pantalla final, al igual que el anterior, les muestra acá el resumen de todo, y si usted quiere seleccionar algún detalle, volver atrás, puede pinchar el botón que necesita seleccionar, ¿ya? Y confirmar y enviar para que pueda tener por cumplida su obligación en las declaraciones juradas. Entonces, como ven, es muy
muy simple. Lo importante es que ustedes sean ordenados, manejen las fechas. Si están en régimen ProPyme general o transparente, está el asistente, ocúpenlo, sáquenle provecho. Lo importante es que la información que está sirviendo de base la tengan bien informada y actualizada, ¿ya? Entonces, dado todo esto, ahora los dejo nuevamente con mi compañera Catalina, que les va a hablar del informe del gasto fiscal y de paso después va a dar el cierre a la presentación. Gracias, Catherine. Esto en realidad es súper breve, más que nada y de hecho ya fue incluido en el AT anterior, que es el informe del gasto fiscal. Ya, ahí está. Esto es más que nada para informar a los contribuyentes cuál es su contribución con los impuestos pagados, ¿ya? Cuánto aporta, en este caso, su impuesto, ¿ya? A todos los contribuyentes que realicen su declaración de renta le va a aparecer este informe señalando que el proceso de declaración de renta pondrá a disposición en este caso, el Ministerio de Hacienda, el gasto fiscal con el impuesto total pagado y el uso el cual se le da a este impuesto. Esto es súper bueno para que vean el impacto más que nada de lo que tiene, lo que aportan cada contribuyente. Si bien es más que nada un tema cultural, siento yo, para, para darle un poco de sentido a a lo que contribuyen en el país, más que nada. ¿Ya? Ya, acá es un detalle de lo mismo, de cómo se usó cómo se usaron los impuestos que pagaron los contribuyentes, por ejemplo, en el año 2020. Ya, esta información es por tipo y área del gasto público, ¿ya? En este caso, se hace el detalle de los gastos que se realizan y cuánto es lo que está destinado acá a todos estos ítems que aparecen acá, tanto protección social, educación, salud, actividad económica, entre otros, ¿ya? Entonces acá pueden ver, como les decía, el impacto de este aporte o de este impuesto que se recauda por cada declaración, por cada impuesto que pagan los contribuyentes. Por último, y ya para finalizar, son algunos tips respecto de las declaraciones juradas, más que nada para recordar muy brevemente. Es más que nada respecto de las declaraciones juradas, ver los estados que tienen. Esta es la pantalla que ustedes visualizan cuando realicen la declaración jurada, pueden consultar, rectificar, y los colores van a ir indicando los estados de estas declaraciones, ¿ya? Acá tenemos un detalle donde se puede ver que el blanco es pendiente por declarar, el rojo pendiente por declarar vencida. Acá ya va a afectar porque van a aplicar los intereses y multas dependiendo de las tablitas que en este caso Catherine les mostró donde podían ingresar para ver las multas que se aplicarían en este caso para las DJ, dependiendo ya como de los caracteres que hayan informado y ya del periodo que tengan detrás, ¿ya? Amarillo pendiente en proceso, que es el estado cuando se carga la DJ, que queda en ese color, y ya después pasa a verde cuando está declarada sin observaciones, o azul cuando presenta observaciones en la declaración jurada y corresponde ya al contribuyente eh, presentarse para regularizar dichas observaciones. También es importante recordar que si bien las DJs existen unas obligatorias o asignadas en este caso para distintos regímenes, para los distintos regímenes tributarios, que son las que van sí o sí en cada uno, también existen otras que pueden ser que corresponda al contribuyente informar, por ejemplo, la de bienes raíces, no sé, la de operación en el exterior, entre otras. Y para eso, más que nada, la pueden buscar abajo de esta pantalla, al final está siempre el buscador,
y pueden ingresar la DJ que desean incorporar y la agregan, ¿ya? Eso, y aquí, y aquí aparecen como los distintos códigos y la forma de agregar las declaraciones juradas con sus fechas de vencimiento, en el caso de que tengan alguna específica que deseen incorporar. Recuerden que están las obligatorias, pero existen otro set de declaraciones. Si bien los contribuyentes no declaran la totalidad de declaraciones juradas, existen las particulares y las obligatorias, ¿ya? Y eso, con esto finalizamos la presentación. Gracias a todos por la atención y por escucharnos. Y nada, con esto cerramos y más que nada pasar a las preguntas si es que en este caso tienen dudas. Habrá que revisar las que mandaron. Muchas gracias, Catalina y Catherine. Así es, tenemos varias preguntas por parte de todos los participantes, las cuales agradecemos. Agradecemos a todos los participantes, a toda la comunidad UDLA, estudiantes, egresados, socios comunitarios, a todos muy bienvenidos. Bien, entonces, no sé si podemos dejar de compartir la presentación. ¿Me confirman cuando deje de compartir? Porque ya apreté el botón o todavía se ve la pantalla. Sí, ahí está. Sí, tiene su tiempo de respuesta. Bien, entonces, comenzamos con la ronda de preguntas. Antes de comenzar con la ronda de preguntas, les quiero compartir algo muy breve, que es en relación a cuáles son, desde la Escuela de Auditoría, cuáles son los programas que estamos entregando a contar de este semestre, que es el Diplomado en Gestión y Planificación Tributaria, lo cual considera una serie de módulos, ¿no es cierto?, un total de 126 horas, que comienza en abril y es hasta durante todo el primer semestre, hasta agosto del 2022, y nuestro postítulo en tributación, que tiene 340 horas y que es una capacitación, una especialización, donde consideramos distintos módulos también de nivelación en tributación de renta a empresas y nivelación de aspectos legales de la empresa, más todos los módulos que consideran la especialización en la tributación, incluyendo reorganizaciones y cumplimiento tributario. Bien, y bueno, nuestro cuerpo docente es un cuerpo docente muy especializado y expertos tributarios que trabajan actualmente en el área privada, en el servicio de impuestos internos, o también que tienen sus propias consultorías de expertos tributarios. Bien, entregadas información, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar. Hay muchas preguntas. Bueno, aquí la novedad, por supuesto, ya lo sabemos, es qué va a suceder con los préstamos, porque sin duda implican un cálculo y una atención a todo lo que sea el descuento por los préstamos solidarios y por los bonos que se recibieron en el año. En cuanto a los requisitos de régimen, les pregunto entonces a Catalina y Catherine, si un contribuyente no cumple dentro del año con los requisitos para estar en un régimen, ¿desde cuándo comienza el cambio de régimen? ¿Desde cuándo entonces comienza esta nueva tributación? Bueno, es una gran pregunta y agradezco que la hayan realizado. Bueno, acá, como ustedes ya saben, el mundo de los impuestos está lleno de casuísticas. Y yo les voy a dar algunos tips, pero igual para el caso especial que ustedes vayan a tener con algún contribuyente, desde ya los dejo invitados a que revisen la resolución 62 del 2020. Dado dicho lo anterior, voy a poner ciertos casos. Caso número 1. Contribuyente está acogido al régimen 14D número 8. Es un contribuyente que tiene socios personas naturales y en el año 2021 uno de los socios decidió vender sus acciones. Por lo tanto, se lo vendió a un socio persona jurídica. Entonces, ¿qué dice este régimen? Que solamente van a poder participar de este régimen
socios, personas naturales, si tienen domicilio o residencia en Chile, ¿cierto? Porque ya sabemos que hay una excepción. Entonces, como ingresó un socio persona jurídica, de inmediatamente ustedes le dan el aviso al Servicio de Impuesto Interno de esta modificación de la compra-venta de acciones y de paso le dicen, hey señor Servicio de Impuesto Interno, dejé de cumplir los requisitos para estar en régimen ProPyme. Por lo tanto, de inmediato, desde ese año, es decir, desde el 1 de enero del 2021, este contribuyente dejó de cumplir requisitos para el régimen ProPyme transparente. Caso número 2. Contribuyente, el mismo, ProPyme, transparente. Les fue muy bien el año pasado. Vendió bastante, más de las 75.000 UF de su nivel de ingreso. Además realizó inversiones, sobrepasó el tope del 35% de la renta del artículo 20 número 1 y 20 número 2 de la LIR. Entonces, también incumplió sus requisitos. Pero ¿qué dice aquí la ley? Si usted incumplió sus requisitos de nivel de ingreso, acá su reclasificación va a ser a contar del año comercial siguiente, es decir, a contar del 1 de enero del 2022. ¿Ya? En la eventualidad que el contribuyente no dio el aviso, porque quizás no se percató y recién ahora cuando está preparando sus balances, sus declaraciones, dijo, dejé de cumplir los requisitos, ya no sirvo para ya sea para el ProPyme transparente o ProPyme general, porque para ambos tienen el mismo requisito del nivel de ingreso y de su renta del 20 número 1 y 20 número 2. Entonces usted inmediatamente le da aviso al Servicio de Impuesto Interno y puede ejercer la opción, ya sea directamente de la página del servicio, en el menú Servicio Online, Petición Administrativa, Régimen Tributario, y se cambia a régimen. Como bien les mencionó Catalina, el plazo para ejercer la opción es a contar del 1 de enero al 30 de abril de cada año. En este caso, si ejerce la opción, va a ser para el AT 2023, pero ustedes van a estar dando el aviso, en este caso, dentro del plazo, entonces ya. Cambian el régimen tributario y seleccionan por quién cumplir el nivel de ingreso. Ese es un caso. Y en el caso del 14A, como no hay incumplimiento de requisitos, porque el de libre elección, disculpen, acá lo único que tienen que revisar si es que el contribuyente no quiere permanecer en este régimen, lo realizan dentro del plazo. ¿Ya? Lo importante es que acá siempre ustedes estén revisando los requisitos y como les digo, hay muchas casuísticas. Les puse estos casos que son como los generales que vamos viendo, pero puede haber un caso especial y eso dependiendo a cómo funciona esta sociedad o el cliente que ustedes tengan, revisen la resolución 62. Ahí van a tener todas sus respuestas porque me imagino que hay más preguntas y hay un caso a caso y ahí van a poder revisar en qué situación se encuentran, pero las que yo les nombré son las que generalmente se dan. ¿Ya? O bien, este contribuyente tiene relacionado, quizá en el 2021 no le fue muy bien, pero forma parte de un holding muy importante o percibe renta, su holding está situado en otro país. Ahí usted también le da aviso al Servicio de Impuesto Interno y su reclasificación va a ser del año siguiente. ¿Ya? Entonces, con eso podemos darle respuesta a la primera pregunta y quizá responder varias dudas que tienen ustedes para ejercer la opción. Sí, muchas gracias. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Catalina, Catherine, ya no estamos en modo presentación. Bien, entonces vamos a seguir con ahora, nos han llegado, por supuesto, bastantes preguntas, vamos a tratar todas de reunirlas. Específicamente hay una en relación a lo que es la consistencia entre la DJ 1887 y la información que tiene la Dirección del Trabajo. Por ejemplo, el sueldo empresarial, que para la Dirección del Trabajo no es considerado remuneración, no es considerado sueldo, digamos. Pero para efectos de la DJ 1887 la tenemos que informar porque tenemos que informar los ingresos que ha tenido este propietario, ¿no es cierto?, este accionista de la empresa. Entonces, en ese caso, ¿cómo va a quedar una inconsistencia en relación a la información de la Dirección del Trabajo? ¿Cómo podríamos solucionar ese punto? Mira, acá en este caso, lo que se informa la Dirección del Trabajo, como tú bien lo dices, tienes que ser consistente con la DJ de sueldo. Si bien en este caso es la obligación del contribuyente informar en la Dirección del Trabajo esta información, entonces si no lo incluyó, debe incluirlo, ¿ya? Si no, si por efectos de que no lo declaró en este libro de remuneraciones, debe rectificar la DJ de sueldo e incorporar esta información. Vi otra pregunta, si aprovecho de avanzar, que estaba relacionada con los plazos.
ya, como bien lo nombró Catherine, el plazo para, en este caso, la DJ va a estar disponible el 16 de marzo, ¿cierto? Entonces, Catherine lo mencionó, que si antes de eso la DJ la realiza el contribuyente, la DJ va a prevalecer la que realizó el contribuyente, ¿ya? Pero si para efectos de que en este caso él no haya realizado la declaración jurada y aparece la que informaron la Dirección del Trabajo, esta es la que se va a mantener, ¿ya? Y si se realiza alguna modificación, rectificación, el contribuyente va a poder hacer cuando quiera. El tema es considerar la fecha límite de la presentación de la DJ y para efectos de tener presente la multa. O sea, él va a poder rectificarla dentro de todo el año, pero las multas y intereses van a partir desde la fecha que vence la DJ, ¿ya? Porque aún me acuerdo que hay una pregunta acerca de cuál es la que prevalece. La fecha de corte va a dar cuál es la que prevalece. Si el contribuyente declaró antes, va a prevalecer esa. Si el contribuyente no declaró esa DJ y aparece la que tiene la Dirección del Trabajo, esa es la que va a quedar y después si tiene alguna rectificación debe hacer las modificaciones correspondientes, ¿ya? Creo que ahí respondo lo que tú me decías, ¿cierto? Sí, de todas maneras. También hay una, por ejemplo, se contrata un trabajador nuevo, ¿cómo se conoce en qué estado está si tuvo préstamo solidario o no para hacer estos descuentos? Aquí les tenemos un link preparado con Catalina. ¿Lo compartes tú o lo comparto yo? ¿Lo tienes en mano? Déjame Sí, verlo acá. sí, lo tengo acá. Aquí ¿Ya lo vamos a ir seguro? compartiendo y Ya. lo vamos a ir explicando. Porque así vamos a ir aclarando muchas dudas respecto a este tema. Ujú. Entonces, me Mientras- confirman cuando ya vean mi pantalla. Ahí te aparece, Kat. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, acá lo importante es que siempre ingresen a la página del servicio, ojalá una vez por semana, y en la tardecita se toman un café y van revisando las noticias. Entonces, acá en el servicio hay mucha información, esta página es de bastante ayuda. Y la pregunta que realizaron, si tengo un nuevo trabajador, ¿cómo puedo saber si él solicitó en su debida oportunidad el préstamo solidario? Entonces, acá en este instructivo que ustedes pueden ingresar a la página de servicio, se van a la sección beneficios COVID y se les va a desplegar todo este menú de ayuda e información resumida. Entonces, respondiendo a esa pregunta, acá en el instructivo nos dice, el contribuyente ingresa a la página de servicio con el root y clave de la empresa, porque el que va a consultar va a ser en este caso el empleador, ingresa acá a servicio online, situación tributaria, luego se va a consulta para empleadores y acá pincha el botón verificar trabajadores que solicitaron préstamo solidario. Ahí se le va a desplegar un menú donde usted ingresa el RUT y le va a decir, sí, este señor o esta señorita sí solicitó el préstamo, por lo tanto hay que realizarle la retención. Y también le va a entregar la información de cuánto es el monto que está pendiente, porque también veo unas preguntas, ¿y cómo sé yo si hasta cuándo tengo que retener? Acá también le va a decir si mantiene un saldo, porque quizás este trabajador informó anticipadamente mediante el formulario 50, hizo la reposición y quizás no hay saldo, como el ejemplo que les dio Catalina cuando hay saldo a favor o saldo a pagar. Entonces acá si ustedes siguen bajando, van a encontrar un ejercicio, un ejemplo y también más preguntas frecuentes, que son las que me imagino que están dando vuelta, porque hay muchas consultas sobre esto que es nuevo, de la reposición. ¿A quién debe retener? ¿Dónde puedo hacer la consulta? Acá tienen el link directo si ustedes ingresan a este portal, a partir de cuándo, acá señala también la fecha, que también lo mostramos en la presentación, por cuánto tiempo, todo dependerá, como les dije, cuánto sea el monto que les falta de reintegrar, sobre qué base se aplica, también lo explica, ¿ya? Y si un trabajador se encuentra con licencia médica, también es importante. ¿Qué debo hacer? Si mi trabajador está con licencia médica, en estos casos no se debe hacer ninguna retención adicional, ¿ya? Se mantiene stand-by. No sé si con eso ya podemos abarcar varias preguntas y como de paso acá ustedes pueden pinchar la sección también que vi que algunas tenían dudas con el empresario individual. Si tienen un empresario individual, obviamente se les va a presentar la propuesta de esta declaración jurada y posterior a esta fecha de corte, usted ingresa a la página de servicio de declaraciones juradas y la modifica, ¿ya?
ojalá antes de la fecha de vencimiento. Recuerde que una fecha es en la fecha de corte que se va a enviar la propuesta, pero la otra es la fecha de vencimiento de la declaración jurada, para que lo tengan presente. Y acá también pueden encontrar información de cómo hacerlo en el caso de un empresario individual. Y de paso, aprovecho a responder otra consulta que vi por ahí, que dicen, ¿qué es un empresario individual en un régimen ProPyme? El empresario individual es aquel que está directamente enrolado con su RUT personal. Por ejemplo, yo, Catherine, bueno, mal ejemplo, yo soy fiscalizadora. En este caso, la señora Viviana Puentes se crea su empresa con su mismo RUT y con ese mismo RUT inicia actividades. Ese es un empresario individual, ¿ya? No es distinto al empresario individual de responsabilidad limitada, que ese tiene RUT de empresa, que empieza con 76 millones, y así. ¿Ya? Esa es la diferencia del empresario individual. Es la misma persona que crea su empresa con su RUT. Exacto, que inicia actividad en primera categoría, porque en segunda categoría simplemente va a emitir boletas. El global complementario. Honorarios. Correcto. Sí. Bien, en relación también, que hay muchas preguntas en relación a eso, cuando no se alcanzó, cuando la empresa no hizo esta retención de 3%, igualmente la empresa está obligada, porque es el responsable en tener en arcas fiscales esta devolución. ¿Eso es así? Así es. Ya. Tiene que Entonces, efectuar. Ahí le doy el paso a Catalina que... Y efectivamente, como dice Catherine, es la obligación de realizar esa retención, así que debiese rectificar y realizar la respectiva retención. así es. Y equivale a la obligación que tiene el empleador de la retención del impuesto único a los trabajadores. O sea, si se equivocó el equipo, ¿no es cierto?, de recursos humanos, hay un error, lamentablemente tiene que asumirlo la empresa, y la empresa verá cómo le cobra, digamos, ese pago al trabajador, pero ya es un trato entre la empresa y sus trabajadores. Pero para efectos de responsabilidad, la empresa es la responsable ante el fisco. También hay una pregunta en cuanto al bono PYME, que es el bono alivio que ingresó hacia las pymes. Al recibirlo, al ser ingreso no renta, preguntan que debería formar parte del REX. Eso lo preguntan, ¿sería de esa forma? ¿Tendría que entrar dentro de las rentas empresariales como monto REX, como ingreso no renta? Ahí es que, como lo nombré anteriormente, la tributación en este caso para estos bonos quedaban como ingresos no renta efectivamente. Yendo a este concepto, sí debiesen estar registrados porque corresponden a esa calidad. Entonces debiesen quedar registrados en los registros de renta empresariales dentro de esa categoría. Exacto, gracias. En cuanto, aquí también una pregunta que creo que podría ser una confusión, cuando habla de que los retiros de AFP se tienen que declarar, pero entendamos que lo tiene que declarar cada persona, ¿ya? La empresa no declara los retiros de AFP de los propietarios. Cada propietario tiene que declararlo en su propio global complementario, sus retiros, si es que están afectos a tributación. Ahí había una confusión. Por representante legal, que me acuerdo ahí que hacía una. Pero como tú la nombraste ya, la obligación es personal. Entonces, exactamente como tú ya lo dijiste, cada contribuyente tiene la obligación de declarar esa información. No está orientada a la empresa. Exacto. No, y de hecho, esa información, ¿cómo se nutre el servicio? Mediante lo que nos informan los fondos de pensiones. La AFP realiza una declaración jurada donde, si uno después se va a su sección de agentes retenedores, va a aparecer ahí lo que informó la AFP de si la persona hizo o no su retiro. Entonces, si el contribuyente, por ese motivo, se le olvidó incluir esa información porque ingresó el formulario llenado en blanco y obviamente no tiene la propuesta, después le va a salir observada esa declaración, porque nosotros como Servicio de Impuestos Internos, si hizo el segundo retiro, tenemos esa información y ese segundo retiro sí tributa, excepto el primero y el tercero. Perfecto, sí.
Excelente. En relación a también hay consultas bien específicas, yo creo que algunas consultas las vamos a... nosotros tenemos los datos al inscribirse dentro del seminario, se les pidió un correo de contacto, entonces hay algunas preguntas muy específicas que vamos a contestar directamente a los correos, ¿ya? Así que todas las preguntas van a ser respondidas en ese sentido. A ver, también pregunta Juan Godoy, para un contribuyente ProPyme transparente, que es un empresario individual, ¿cómo se realiza la atribución? Aquí también entender de que el empresario individual es una figura bastante especial, ¿no es cierto?, dentro de la tributación, porque es la misma persona que tiene un solo F22, donde lo completa como primera categoría, con los recuadros correspondientes, y también lo tiene que completar y registrar como persona natural, y la atribución se hace en el mismo formulario 22. ¿Ya? Completando todos los códigos. Recordar que el ¿Sí? concepto en el 14 de 8 no es atribución, es asignación de la base, para que todos los asistentes lo vayan internalizando ahí en su vocabulario tributario, es asignación, porque la atribución antes era en el antiguo 14 letra A, ¿cierto? Cuando se le atribuía su renta. Si bien acá igual se le atribuye directamente, pero la ley habla de una asignación de la base imponible a su complemento. Sí, porque como se nombró al principio, cuando se dio una repasada por los regímenes, en el D número 8 se habló que no estaba, en este caso, que estaba liberado del impuesto de primera categoría, en este caso la empresa, porque como está señalando Catherine, eso es una asignación al contribuyente de impuesto final. Exacto. Sí, muchas gracias, sí, por la aclaración, sin duda. A ver, en relación, dice, hay un plazo para acogerse al incentivo al ahorro. Ahí no. Esta es una pregunta de Oscar. Esa es la opción del 14 letra E, ¿cierto? Esa opción la ejercen directamente en el formulario. El formulario, al momento de realizarlo, ellos ejercen la opción en ese instante. Si ellos no la realizan, perdieron la opción de hacer uso de ese beneficio, ¿ya? Entonces, cuando hagan la declaración de impuesto a la renta, hay no recuerdo específicamente el recuadro, pero ahí ellos ejercen su opción, en el formulario de declaración de impuesto a la renta. Así es, o sea, el plazo en este caso sería la declaración del F22. Exactamente. Ya, Carolina Valenzuela dice que la retención del 3% no está detallada, pues no tiene columna específica. La retención del 3% en la de J1887. Claro, no está en el libro de remuneraciones que se envía a la Dirección del Trabajo, pero recuerden que está en el formulario 29, en el nuevo código, la línea que se incorporó en el formulario 29 para que en este caso pudieran informar cuánto es lo que se le retuvo a su trabajador. Entonces, esa información se va a cruzar con la de J, y esa información va a ser la que va a servir de base para informarla en la declaración respectiva. Perfecto. Bien, entonces hemos pasado, por supuesto, el tiempo, los plazos, porque sin duda siempre una operación renta nos trae muchas inquietudes y queremos, por supuesto, todos los contribuyentes cumplir cabalmente con todo lo que es las declaraciones de impuestos. Bien, daríamos entonces por finalizado este seminario. Muchas gracias a Catherine, a Catalina, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los 240 más de 240 personas que se conectaron en algún momento, así que gracias a todos. Y bueno, nos vamos a ver nuevamente en marzo. En marzo vamos a hacer una segunda versión de todo lo que son las novedades de Operación Renta para de esta forma, ¿no es cierto?, promover todo lo que es el conocimiento tributario y facilitar nuestras propias declaraciones. Un gusto saludarlas, Catherine, Catalina, les doy el espacio para que se despidan y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias. Cata. Ya, muchas gracias a ti, Viviana y Joana, y a Catherine igual por compartir este momento, y a todos los que nos escucharon también por su tiempo. Me suma a las palabras de mi colega Catalina, que de verdad fue muy grato compartir con ella en esta oportunidad, presentando y dándole a ustedes, entregándole información de las novedades de Operación Renta. Damos las gracias a Viviana por la invitación, por mantenernos ahí en contacto y seguir manteniendo este contacto con ustedes, porque es el mecanismo para que puedan también declarar los impuestos en las fechas correspondientes y cumplir con sus obligaciones. Y de paso salir con todas estas dudas que quizás muchos de ustedes tienen. Y también a Joana por el apoyo acá en la presentación, en la proyección y por todo el tiempo que se involucró en esta presentación. Así que muchas gracias, esperamos que en marzo ya tengamos listo el suplemento de renta del F22 para que vayan conociendo con lujo de detalle todas esas dudas que quizás tienen con este recuadro número 24, que son afortunados porque no muchos saben de este recuadro 24 y toda la información que le entregamos con Catalina. Así que estén muy bien. Que estén bien. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Catherine, muchas gracias, Catalina, muchas gracias, directora Viviana. Con esto damos por finalizado el seminario Novedades de la Operación Renta AT 2022. Muchas gracias.